Leer la palabra de Dios en la misa no es simplemente una participación más, es un ministerio. Es Dios quien habla a su pueblo. Por eso, hoy quiero darte algunas recomendaciones claves para desempeñar este servicio con reverencia, preparación y amor. Si eres lector o aspiras a hacerlo, este video es para vos. Hola hermanos de YouTube, yo soy Valentín. Les comento que en el año 2021 y 2022, el difunto Papa Francisco proclamó al pueblo fiel el ministerio del lectorado para los laicos, incluyendo las mujeres para esta función litúrgica. ¿Qué significa que el lectorado sea un ministerio? Bueno, significa que es un servicio oficial dentro de la Iglesia Católica, asignado para la proclamación de la palabra de Dios en las celebraciones litúrgicas. Es un puesto de responsabilidad que se realiza bajo el mandato de la Iglesia, y no es simplemente un servicio voluntario, sino una función específica dentro de la estructura de la Iglesia. Habiendo entendido esto, hoy quiero darte algunos contextos y recomendaciones que tenés que tener a la hora de hacerte cargo de las lecturas de la Santa Misa. Empecemos. 1. Conocer y entender la palabra. Desconocer las Escrituras es desconocer al mismo Cristo. San Jerónimo de Estridón. Parece lógico, lo sé, pero hay muchas personas que lo pasan por alto. Hay que saber qué estamos proclamando, porque sí, las lecturas de la misa no se leen, se proclaman. Proclamar es anunciar a la comunidad una verdad, y esto nos hace testigos fieles de esas mismas verdades que estamos proclamando. Por eso, tengan siempre en sus mentes: no lean, proclamen. Y proclamar no es exagerar, ni mucho menos. Es realmente conocer y entender eso que estamos pronunciando con nuestra boca. Entender lo que estamos leyendo. Es darle sentido a la hora de proclamarla. Para entender es necesario primero oír. Por eso es recomendable que el lector practique la Lectio Divina, que es el estudio en forma de oración de la Sagrada Escritura. De hecho, si quieren que haga un video sobre la Lectio Divina, comenten abajo en los comentarios, y no tendré problema para hacerlo. Pero siguiendo con el tema, por eso, antes de subir al ambón, asegúrate de entender bien el texto. ¿Qué está pasando en la lectura? ¿Quién habla? ¿A quién se dirige? No se trata solo de leer correctamente, sino de transmitir con sentido lo que Dios quiere comunicar. Por lo tanto, cualquier acto que no sea la proclamación en forma de lectura no solo litúrgico, sino tampoco es como tal la proclamación de la verdad. Por dar un ejemplo, no se puede representar en forma de obra la palabra de Dios durante las celebraciones litúrgicas de la misa. Como digo, no solo no es litúrgico, sino que te saca del contexto de lo que es la proclamación. La misa no es una obra de teatro, es un misterio encarnado, una realidad visible e invisible. Pero eso es un tema para otro video. 2. Practica antes. La proclamación de la palabra de Dios merece preparación. Léela en voz alta varios días antes. Cuida la entonación, la proyección de la voz, las pausas, la pronunciación de nombres difíciles e inclusive la postura corporal. O sea, cuándo mirar a la asamblea y cuándo seguir las lecturas del leccionario. Leccionario es el libro que contiene las lecturas bíblicas de la misa. Así evitarás titubeos y el mensaje llega claro y profundo a los oyentes. Esto es importante porque si vas a las apuradas, si te toca proclamar la palabra y no sabes qué texto es, podés no solo pasar vergüenza, sino que es un impedimento a la comunidad para poder escuchar a Dios. Voy a darte el ejemplo que más vi. El libro del profeta Daniel dice: yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y vivía contento en mi palacio cuando tuve un sueño que me aterrorizó. Después se presentó Daniel ante mí, por nombre de Belsasar, según el nombre de mi Dios, pues en él reside el espíritu de los dioses santos. No se imaginan la cantidad de veces que he visto gente que no puede pronunciar el nombre del rey babilonio, Nabucodonosor. Lo sé, es un nombre difícil para nuestra habla, por lo que si no lo practicas antes, seguramente arriba del ambón
no te salga. Otro ejemplo de nombres difíciles, el libro del Génesis nos dice: luego impuso a José el nombre de Safnat Paneah y le dio por esposa a Asnat, la hija de Potifera, sacerdote de la ciudad de On. Y José fue a recorrer el país de Egipto. ¿Se dan cuenta de lo que trato de decirles? Practiquen las lecturas y más que nada los que leerán el Antiguo Testamento, porque está plagado de palabras y nombres que no son comunes en nuestros días. Inclusive el nombre de los profetas no es Jonás, es Jonás, porque es un nombre hebreo. Tomen nota. Con respecto a lo corporal, hacer reverencia frente al altar cuando se suba al ambón y cuando se baja, luego de haber proclamado la escritura. 3. La lectura correcta. Cada día de la semana, cada misa dominical tiene su propia lectura, por lo que es necesario chequear que lo que estoy leyendo realmente corresponda a la lectura del día. De eso generalmente se ocupa el encargado de la liturgia o en todo caso el sacristán. Por ejemplo, cuando fui sacristán de la Basílica Santuario de Nuestra Señora del Rosario en Tucumán, siempre después de la última misa del día ya preparaba el leccionario para la misa del día siguiente, es decir, si seguía el orden o había una fiesta o misa en particular. Pero por las dudas te recomiendo como lector que chequees antes del comienzo de la misa que la lectura esté bien indicada en el leccionario, porque al sacristán o al encargado de la liturgia se le pueden pasar estas cosas. 4. Saber qué se lee y qué no. Al comenzar la lectura no se lee nunca lo que está en letras rojas. Por ejemplo, cuarto domingo de Cuaresma. Otro ejemplo, el orden de las lecturas. Primera lectura, salmo responsorial, segunda lectura. Es decir, nunca se lee lo que esté escrito en letra roja, porque son indicaciones, no texto para leer en voz alta. Básicamente lee siempre lo que está en negro y no lo que está en rojo. Con respecto a cómo empezar y terminar la lectura, al comenzar la lectura se debe decir con claridad: lectura del libro de, y ahí se agrega la lectura de qué libro es. Nunca improvisar ni añadir palabras. Toda lectura se anuncia de forma solemne. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto, o lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, y no simplemente señalando su procedencia, de la segunda a los Corintios. Al finalizar, se pronuncia la frase palabra de Dios, con una breve pausa para que el pueblo responda: te alabamos, Señor. No debe sonar como si fuera parte del texto, ni como si estuviera preguntándose. ¿Palabra de Dios? Es una exclamación, no es una explicación. Por eso no se debe decir es palabra de Dios, ni esto es palabra de Dios. Simplemente y con convicción se proclama palabra de Dios, como quien da un testimonio de una verdad eterna. Al finalizar, procura dejar la cinta del leccionario bien colocada, de manera lateral y no hacia abajo, evitando que desaparezca ante las hojas del libro y evitar confusión alguna al siguiente lector. Esto se da muy comúnmente cuando hay un ventilador prendido, así que tengan estas cosas muy presentes. 5. El Salmo. El Salmo es la proclamación diferente en la misa, porque básicamente se trata de un canto. Te recomiendo como lector que antes de proclamar el Salmo, pregunte si la antífona se cantará o se leerá. Esto te dará la pauta de cómo interpretar la lectura del Salmo correspondiente. Si se canta la antífona, debes esperar a que se termine de cantar y ahí comenzar con el Salmo propiamente dicho. Entre estrofa y estrofa, debes hacer un silencio para que se entone la antífona. También debes interpretar el Salmo de forma que se entienda de manera implícita cuándo se debe cantar y cuándo no. En el caso de que el Salmo sea leído completamente, procura leer la antífona primero, que las personas repitan la antífona y ahí comenzar con el Salmo, recordando siempre que entre estrofa y estrofa se volverá a leer la antífona. El oficio del lector es leer las lecturas. No corresponde al lector leer el Evangelio, ya que eso corresponde solamente al diácono o al sacerdote celebrante. Y con respecto al versículo del Aleluya, si no se canta, mejor omitirse. Por eso, si la canta el lector con el Aleluya, mejor. Si el lector no canta, que lo cante el sacerdote o el diácono, el Aleluya con su versículo. ¿Quieren que haga un video de forma más práctica, o sea, mostrándoles físicamente cómo aplicar todos estos consejos? Si quieren un video con respecto a esto, comenten abajo en los comentarios. Esto ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado.
No olviden de comentar, de poner me gusta, de compartirlo con sus amigos y también de suscribirse. Abajo les dejo los links a PayPal y Mercado Pago por si quieren donar. Esto ha sido todo por hoy, saludos y bendiciones.